tardes, soy Luis Aponte, soy de la Universidad acá en Colombia, de la Facultad de Ciencias de la Educación, soy estudiante de licenciatura en Filosofía e Historia. Hoy les voy a comentar sobre las civilizaciones orientales, vamos a ver sus semejantes características y sus aportes que hicieron a la humanidad. Entonces espero que este video les sirva pues, para su proceso educativo. Tengamos en cuenta que la primera y la más larga de las edades históricas de la historia fue la Edad Antigua o la Edad de la Antigüedad, pues duró del milenio 5 a.C. hasta después del primer siglo después de Cristo. En estos siglos florecieron 4 altas civilizaciones, entre ellas la civilización china, la civilización egipcia, la civilización sumeria y la civilización india. Ubicación geográfica de esta civilización. Las realizaciones y adelantos del hombre tuvieron lugar entre los hombres que habitaban 4 llanuras regadas por ríos, 2 de ellas en el cercano oriente del Nilo y Mesopotamia, las cuales fueron conocidas como la media luna fértil, por la forma conjunta de la luna que se da el trazo de ambas sobre el mapa, y 2 del lejano oriente, la del Indo y la del Hoang-ho. Si bien es cierto que las primeras culturas históricas tuvieron su origen de las proximidades de los ríos, se debieron al desarrollo de estas aguas. Los factores de desarrollo en la civilización oriental encontramos varios. La primera, la fertilidad de los suelos permitió el desarrollo del cultivo de cereales, trigo y cebada. Esto permitió la cría de ganado con cuya leche y carne se alimentaban los hombres. Segundo, los semejantes trabajos y tan abundante población obligaban a la unión de estos hombres para coordinar sus esfuerzos. Así nacieron la jefatura y los gobiernos, así estableciendo normas y leyes. La tercera, la religión influyó notablemente en el progreso, porque las sociedades históricas atribuían a sus dioses los beneficios de los suelos y los ríos y todo fenómeno natural que consideraban la manifestación de la bondad e ira de los dioses. También encontramos su afán de conocer los fenómenos. Esos fenómenos por eso se dedicaron a estudiar los astros, observar los ciclos de humedad y la sequía y elaborar calendarios. Y por último, los signos de escritura que permitieron recoger los conocimientos y experiencias adquiridas. Las primeras civilizaciones presentaron a lo largo de su historia los siguientes rasgos comunes. Entre estas encontramos: la primera, la agricultura y la ganadería fueron fuentes de su riqueza. Segundo, los mismos escenarios llanos y húmedos que ya hemos mencionado anteriormente. Tercero, la dependencia del agua del riego y húmedos, ya que hemos analizado anteriormente sus ríos. Y cuarto, el gobierno fue desempeñado por monarcas a quienes el pueblo lo consideraban un dios o un representante de los dioses, y por tanto tenían el poder absoluto. El quinto, la religión preside todas sus actividades. Para aquellos hombres no había diferencia entre lo sagrado y lo profano. Así las siembras, las cosechas, la organización de la sociedad y el gobierno serían todo en un carácter sacral. Sexto, todas se lanzaron en una expansión conquistadora, formando así poderosos imperios. Y séptimo, los campesinos formaban la clase mayoritaria, precedidos por los sacerdotes, los funcionarios y los militares, donde se encontraban estos. Acabamos de ver las semejanzas entre estas civilizaciones. Para esto vamos a ver sus diferencias también. Sus portadores, o sea los hombres que las crearon y desarrollaron, pertenecían a distintos grupos raciales: egipcios los del Nilo, los sumerios de Mesopotamia, los indos del Indo, los chinos de Hoang-ho. Primero, las civilizaciones del Nilo y de Hoang-ho evolucionaron a lo largo de su historia, bajo la acción de los mismos pueblos que la iniciaron, egipcios y los chinos. Por el contrario, las del Indo y las de Mesopotamia evolucionaron bajo distintas poblaciones que se establecieron en dichas llanuras. El segundo, las civilizaciones del cercano oriente, fueron las del trigo y las de la cebada, porque estos cereales constituyeron su producción básica. Por el contrario, las del lejano oriente fueron y continúan siendo las civilizaciones del arroz, como la China. El tercero, las civilizaciones del cercano oriente fueron también productoras de consumidoras de carne, en tanto que la India y la China pronto rechazaron el consumo de carne y se convirtieron en civilizaciones vegetarianas.
Otra diferencia encontramos que las civilizaciones del Cercano Oriente mantuvieron frecuentes contactos entre ellas y con otras vecinas debido al espacio geográfico que favorecía los intercambios. En cambio, las del Lejano Oriente permanecieron aisladas de las demás a causa de las montañas, los desiertos, las selvas y las poblaciones incivilizadas que las rodeaban. Una quinta y la última, las civilizaciones del Cercano Oriente evolucionaron hasta el siglo VI a.C., cuando cayeron bajo la dominación de otras civilizaciones vecinas y más poderosas. Muy distinta ha sido la historia de India y China porque sus civilizaciones no han desaparecido y hasta hoy han perdurado actualmente. Para concluir, veremos los aportes que hicieron estas 4 culturas a la humanidad. En la civilización china, el amor de los chinos a la naturaleza condicionaron sus artes, brillaron por esto, además de lograr notables adelantos científicos en matemáticas, botánica y astronomía. Más en este campo llegaron a predecir los eclipses y a predecir las manchas solares. Ya en la antigüedad inventaron el compás, el sismógrafo para registrar temblores, la tinta, más tarde la brújula y la imprenta, además de también crear los fuegos artificiales y en el campo medicinal la conocida acupuntura. En la civilización sumeria, los babilonios fueron los mejores astrólogos de la antigüedad e hicieron las primeras bases de esta ciencia. Crearon el horóscopo y fueron descubridores de los signos del zodiaco. También tuvieron un calendario lunar y dividieron la semana en 7 días como lo hacemos actualmente. En las matemáticas aportaron la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. Por ello, la circunferencia se divide en 360 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, además de elaborar los primeros contratos y códigos legales, entre ellos el más conocido, el Código de Hammurabi, además de ser uno de los primeros pueblos en crear una escritura que fue la escritura cuneiforme. La civilización egipcia. Los egipcios lograron grandes adelantos científicos y técnicos. Elaboraron 2 tipos de escritura, una jeroglífica, o sea, a base de grabados o pinturas de signos y figuras que evolucionaron desde un significado simbólico hasta representar sonidos silábicos. También les debemos el calendario de hoy en día que utilizamos, la necesidad de programar los ciclos agrarios, sus técnicas de embalsamiento revelan profundos conocimientos de anatomía y fisiología, pues las momias aún se conservan. Además que desde allí ya existieron los verdaderos conocimientos médicos y quirúrgicos por medio de los papiros de Engels. En la civilización india se estimuló el desarrollo de una arquitectura monumental, principalmente templos, pirámides y escalonados recargados con esculturas y relieves. En el campo científico, las matemáticas constituyen una de sus más valiosas aportes a la humanidad, ya que inventaron los números que usamos actualmente, el valor del número 0, muchas nociones de los números decimales, además también de inventar el ajedrez llamado chaturanga y utilizar el álgebra y trigonometría. Contribuyeron con la salud por medio de la gimnasia como lo es el yoga y la meditación actual profunda que todavía la seguimos usando, y no solo eso, sino también el conocimiento en las plantas y su valor medicinal. Inventaron también el papel de algodón. Bueno, esto fue todo en el video. Acabamos de ver pues las principales características. Espero que les haya servido y más que todo pues que se suscriban al canal. De pronto pues subiremos más videos de acuerdo a conceptos de filosofía